Bienvenidas y bienvenidos. Hoy hablaremos de la artista bogotana María Fernanda Cardoso, escultora y artista visual. En su trabajo podemos observar un gran interés por las ciencias. Tiene un ojo agudo para observar los pequeños detalles, en especial las estructuras geométricas que existen en los animales y los vegetales. Esto cobra sentido cuando al revisar su biografía descubrimos que además de estudiar artes y escultura, ella es doctora en ciencias y filosofía. Este largo recorrido académico crea proyectos plásticos muy ricos y que parecen preguntarse repetidamente por la vida misma, entendiendo que la muerte hace parte de ella. Hay un interés claro en la organización biológica en el espacio, creando un diálogo constante entre las artes y las ciencias. Esto acompañado de un rigor investigativo impresionante. Su obra es bastante difícil de catalogar, pero yo me atrevería a decir que hay una fuerte relación con el movimiento minimalista, ya que su trabajo se caracteriza por la simplicidad, la economía de medios y la reducción a los elementos mínimos. Y también diría que un poco del arte povera, por el uso de materiales naturales de bajo o nulo costo monetario. En una etapa muy joven de su trabajo, su inspiración principal fueron las culturas precolombinas, en especial la cerámica y la orfebrería, ya que su padre coleccionaba estos objetos. Así empezó a recolectar materiales locales y animales nativos para construir esculturas que se referían a mitos precolombinos y tradiciones de nuestro territorio. Piezas que ahora son claves para entender el arte colombiano contemporáneo. Todo esto teniendo en cuenta que ella viene de un contexto latinoamericano y las líneas entre el análisis científico y el arte en esta región han estado bastante difusas. Desde el entre comillas descubrimiento han habido diferentes personajes que han aportado mucho a esta convergencia entre arte y ciencia. Uno de los mayores ejemplos es Alexander von Humboldt, que siempre estuvo acompañado de varios artistas e ilustradores que documentaban sus descubrimientos. Esto fue bastante común en esa época. Además, ella desde sus intereses ha estado muy relacionada con científicos como Charles Darwin y Robert Hooke, quienes son bastante importantes para su trabajo. Este último, según ella, ha sido uno de los referentes más importantes en su quehacer, ya que él escribió un libro llamado Micrografía, en el que ella quedó maravillada porque habían unos grabados bastante detallados de varios animales microscópicos, siendo así uno de los mayores referentes en cuanto a la ciencia artística. Además, el territorio colombiano tiene un legado de verdaderas empresas como lo fue la Real Expedición Botánica y la Expedición Coreográfica. Esta primera tiene una gran relación en cuanto a la obra de Cardoso, el análisis minucioso de los elementos que componen la materia, la geometría intrínseca en el ámbito natural. Incluso se puede atisbar un poquito ese interés que tiene, que se convierte casi en un gabinete de curiosidades. Que para quien no lo sepa, los gabinetes de curiosidades eran colecciones de objetos fascinantes y exóticos que se guardaban en las casas de las personas más importantes durante la época del Renacimiento. Podían haber piezas arqueológicas, artísticas, naturales, entre muchas otras, que se obtenían durante los viajes por todo el mundo. Estos se organizaban como en una especie de vitrinas o mesas y eran para la exposición, o sea, era para demostrar poder. Obviamente por el trabajo con materiales tan raros y exóticos podríamos decir que el cuerpo de obra de esta artista se puede constituir en un gabinete de objetos extraños, o mejor dicho, un gabinete de curiosidades.
en donde reúne muchos objetos raros orgánicos, documentos históricos y artísticos de interés para múltiples áreas de su investigación. Ella se fue familiarizando con estos métodos científicos que están fuertemente relacionados no solo con la mera ciencia, sino con la historia y en especial con la cultura, que es algo que le importa mucho en su práctica en ciencias naturales. Todo esto permeado por el papel del ser humano en el mundo, pues ella suele tener un fuerte simbolismo de esta misma observación natural. En su primera etapa, hacía esculturas que partían de lo inorgánico, pero que al final terminó relacionándose con lo orgánico. En ellas aparecían el crecimiento de las plantas, haciendo que éstas cambiaran con el tiempo, estableciendo una búsqueda hacia el arte procesual, que sigue manteniendo hasta hoy en día, ya que sus series llevan bastante tiempo, es decir, son de largo aliento. Es en este descubrimiento del orgánico en donde ella se empieza a cuestionar por este tipo de materialidades, ya que ella nos dice que no le interesa poner materiales que son del mundo artístico, no, ella lo que quiere es que esa materialidad que está en el mundo, que hace parte de nuestra cotidianidad, muestre sus potencias al estar en la obra artística. Entonces aquí es donde ella empieza a explorar con elementos como el maíz, la panela, la calabaza, los huesos, los animales preservados o disecados como reptiles, pirañas, caballitos de mar, estrellas de mar también, que aluden tanto a esas teorías científicas que ya habíamos hablado que le interesan, como a esas geometrías zoomórficas presentes en el arte precolombino. Y esto es muy importante porque ella se empieza a interesar en el arte desde las colecciones que tenía su padre de las culturas precolombinas, en especial de la cerámica y la orfebrería. Y esto se va a ver muy presente en la forma de disponer en el espacio sus obras, incluso en las reflexiones que hay detrás. Y nos da atisbo en unas búsquedas por una microestética. Esto se refiere a que trata de hallar unos puntos en común entre lo que es matemático y lo que es psicológico. Es decir, que estos conceptos se permeen por algo científico de la búsqueda del placer y la belleza. Hacia 1990 ella empezó a hacer una serie de esculturas con animales disecados. Una de las primeras fue Corona para una princesa chipcha, que nos habla de la cultura del lenguaje chipchas, ya que estos fueron sometidos a un proceso de desindigenización que trajo el proceso colonial. Esto fue avalado por el Estado hasta la Constitución de 1991, un año después de que la artista hiciera esta obra. Y parte de esa violencia y el terrorismo que también se vivía en esa época. En una entrevista habla de su gusto especial por las lagartijas y el dolor que le causa verlas muertas. Y nos habla de esto tan paradójico que pasa en Colombia, y es que un héroe se convierte en eso después de morir. Esta obra nos muestra cómo el artista se refiere a través de su trabajo plástico a problemáticas en la cultura y la política contemporáneas, en Colombia particularmente, como en el caso también de Cementerio Vertical, donde ubican una pared lirios artificiales en la misma disposición que se usa típicamente en los cementerios colombianos. En otra de sus obras llamada Ranas bailando sobre la pared, podemos ver cómo hay una estilización de los animales que usa, y es que estas ranitas, por ejemplo, son colocadas con sus piernas y brazos en un ángulo recto, refiriéndose a las figuras taironas y muiscas. También nos habla de la contraposición que hay entre anfibios y aves, ya que para las culturas indígenas
los anfibios y las aves eran completamente opuestas, ya que las aves vivían en el aire, mientras que los anfibios vivían en el agua y en la tierra. En esta obra también podemos ver cómo hay un gran interés en el cinetismo y el movimiento que da la repetición y el ritmo visual en sus obras. Y como la larga tradición de colombianos artistas que se han fascinado por la naturaleza y se han convertido en viajeros, ella no podría ser una menos. Ya viviendo en Estados Unidos, ella empieza a investigar sobre las pulgas, para su serie muy famosa de Circo de Pulgas, un proyecto con una duración de 6 años, donde ella entrenó pulgas de gato para que realizaran hazañas acrobáticas. La obra no es solo las acrobacias, es el proceso, los accesorios, la carpa, la instalación, el video, siendo toda una performance completa que además tiene una cercanía con el video y la escultura. Ella a menudo se mueve entre el Heimlich, que es lo hogareño y lo familiar, y el Unheimlich, que es lo inhóspito, lo extraño e inquietante. Y esto lo podemos ver en sus insectos mortuorios, ya que en Colombia, por ejemplo, las moscas son una criatura que nos muestra dónde están los cadáveres. Así ella crea una obra llamada Sol Negro, que se convierte en una metáfora de esto mismo, en la que en su alrededor se crea una aureola de plata, que se contrapone a la oscuridad creada por el cuerpo de estos insectos. El Unheimlich también lo podemos ver en sus series con vida marina, ya que no tenemos esa relación directa que tenemos con otros animales terrestres. Su composición física como materia es muy diferente a la que tenemos nosotros.